Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con la clase de hoy. Hicimos algunas consideraciones sobre la energía, pues consideraciones físicas, ¿no? Que fue la clase del día de ayer. Es momento de ver los diferentes tipos de energía que podemos encontrar y que vamos a estudiar en esta materia de termodinámica, que simplemente se basa en esto que vamos a ver ahorita, energía mecánica. ¿Vale? Para ponerlo un poco más definido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muchos sistemas eh, en ingeniería se diseñan para transportar un fluido de un lugar a otro, eh, determinado flujo volumétrico, ya sea agua o cualquier otro flujo que ustedes conozcan, y una velocidad y con diferencia de elevación, mientras el sistema genera trabajo mecánico en una turbina o consume trabajo mecánico en un bombeo o ventilador. Fíjense que estos sistemas no tienen que ver con la conversión de la energía nuclear, química o térmica importante, ¿vale? A energía mecánica. Tampoco hay entre ellos transferencia de calor en cantidades importantes y operan de modo conveniente al considerar solo formas mecánicas en la energía y los efectos de la fricción que causa, como la pérdida de la energía mecánica, es decir, es decir, que la energía que convierte en energía térmica, la cual por lo general no tiene gran utilidad. Ustedes están viendo en la imagen el llenado de un tanque de gasolina en una gasolinería. Y aquí la energía mecánica es un concepto útil para los fluidos que no involucran una importante transferencia de calor o conversión de la energía, como es el caso de la gasolina, desde el depósito subterráneo hacia el auto. Es decir, no necesita imagínense, no necesita haber intercambio o transferencia de calor entre este fluido para que pueda haber el trabajo mecánico en este caso. Entonces, la energía mecánica se puede definir como la forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal. Esto lo voy a poner ah, en cursivas para que lo puedan tener como lo más importante de este párrafo. Entonces, las formas más familiares de la energía mecánica son la cinética y la energía potencial, ¿vale? Que vimos en clases anteriores. Sin embargo, la energía térmica no es energía mecánica, puesto que no se puede convertir en trabajo de forma completa y directa, lo que nos indica la segunda ley de la termodinámica. Así es como eh, una bomba transfiere energía mecánica a un fluido a elevar la presión de este, y una turbina extrae energía mecánica de un fluido al disminuir su presión. ¿Ok? ¿Ya vieron la diferencia? Una bomba, es decir, eh, la que estamos hablando como en este caso en el lado de la imagen, ¿vale? Puede ser nuestro generador. Transfiere energía mecánica al fluido al elevar su presión de este, es decir, cuando la bombea y la arrastra sobre una tubería. Y la turbina extrae la energía mecánica del fluido al disminuir su presión. De ahí que la presión del fluido en movimiento se relacione también con su energía mecánica. Ajá. Entonces la presión tiene que ver mucho con la energía mecánica. De hecho, la unidad de presión son los pascales, que son equivalentes a newton sobre metro cuadrado, o newton sobre metro, newton por metro sobre metro cúbico. Esto con respecto al volumen y esto con respecto al área, ¿vale? O simplemente joules sobre metro cúbico, que es la energía por unidad de volumen y el producto de la presión o su equivalente sobre la densidad, presión sobre la densidad.
o el peso específico, que tiene que ver sobre joules sobre kilogramos, y esto corresponde a la energía por unidad de masa. Es importante observar que la presión por sí misma no es una forma de energía, pero la fuerza de la presión que actúa sobre el fluido a lo largo de una distancia produce trabajo, el llamado trabajo de flujo, que es una cantidad de la presión sobre la densidad por unidad de masa. El trabajo de flujo se expresa en términos de las propiedades de los fluidos y es conveniente considerarlo como parte de la energía del fluido en movimiento y llamarlo solamente energía de flujo. Por lo tanto, la energía mecánica de un fluido en movimiento por unidad de masa se puede expresar como energía mecánica es igual a P sobre ρ más el volumen al cuadrado entre 2 sobre G por Z. Aquí abajo están las definiciones en donde P sobre P es la energía de flujo, volumen al cuadrado sobre 2 es la energía cinética y G por Z es la energía potencial del fluido. Todas, todas por unidad de masa. También es posible expresarla por unidad de tiempo. ¿Vale? Aquí está la fórmula que vamos a emplear. ¿De acuerdo? Solo ténganla como formulario para que vayamos haciendo más ejercicios cada vez. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con la energía mecánica. ¿Vale? Aquí hay varias cosas que quiero que ustedes tengan en mente para que puedan tener claros estos conceptos de la energía mecánica. ¿Vale? El primero, el que ustedes están viendo eh, con letras cursivas. Estas letras cursivas nos indican como que la definición ideal de la energía mecánica. ¿Vale? Aquí hay dos ejemplos en los cuales podemos denotar que el trabajo ocupa mucho o emplea mucho a la presión, ¿vale? La presión de entrada y la presión de salida, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar al tema de transferencia de calor, perdón, la energía por transferencia de calor. ¿Mm? Y aquí es en cuanto, bueno, como lo dice aquí la energía, la diapositiva, la energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado en dos formas distintas, ya sea en calor y trabajo, como se está viendo en la imagen. Aquí la energía puede cruzar las fronteras de un sistema cerrado, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, como están aquí las dos definiciones, ya sea en calor o ya sea en trabajo. Tenemos un sistema cerrado y tiene una frontera, ¿de acuerdo? Es importante distinguir entre estas dos formas de energía, por lo que primero se analiza el propósito de conformar una base sólida para el desarrollo y las leyes de la termodinámica, ¿de acuerdo? Y aquí la experiencia nos dice que si se deja sobre una mesa una lata fría debido a de bebida carbonatada, como puede ser un refresco, en algún momento alcanzará la temperatura ambiente, mientras que una papa horneada caliente se enfría si la dejamos en una mesa. Cuando un cuerpo se coloca en un medio en el que está a una temperatura diferente, la transferencia de calor tiene lugar entre el cuerpo y el medio ambiente, y hasta que establece el equilibrio térmico, que es la ley cero de la termodinámica. Es decir, cuando ambos alcanzan la misma temperatura. ¿Sale? Esto lo vimos en la clase de la primera, la ley cero de la termodinámica. Y aquí la dirección de la transferencia de energía es siempre del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. Una vez que se establece la igualdad de temperaturas, termina la transferencia de energía. Es decir, este proceso se afirma que la energía se transfiere
se transfiere en forma de calor. Y por eso entramos al concepto de calor, ¿vale? Y aquí el calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior, debido a una transferencia de temperaturas, es decir, una interacción de energía, será calor solo si ocurre una diferencia de temperaturas. Entonces, esto reduce, con esto deducimos, perdón, que no puede haber ninguna transferencia de calor entre dos sistemas que se hallan a la misma de temperatura, ¿de acuerdo? Porque simplemente tiene que haber una diferencia entre estas temperaturas para que haya una transferencia o una diferencia de, esta, de estas temperaturas. Ustedes están viendo la imagen y aquí la diferencia de la temperatura es la fuerza motriz para la transferencia de calor. Mientras más grande es la diferencia de temperatura, mayor es la tasa de transferencia de calor. Como por ejemplo, vean ustedes, aquí nos indica que tenemos el medio ambiente está a 25 grados centígrados. ¿Vale? Si yo pongo una soda a 25 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente, no va a haber ninguna transferencia de calor. Mucho ojo, no debemos de confundir el calor con lo caliente, ¿m? O lo que nosotros estamos acostumbrados. En termodinámica, el calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas, ¿vale? Que es lo que acabo de decir. O entre un sistema y el exterior, como lo que estamos viendo ahorita en las latitas. Vean ustedes en el ejemplo de la soda del medio, la temperatura es de 15 grados centígrados. Aquí sí va a haber una transferencia de calor, ¿sale? Puesto que estamos hablando de diferentes temperaturas, ¿sale? Noten que entre más pequeña, como en el caso de acá, eh, la temperatura del objeto menor, que en este caso son 5 grados centígrados, y la temperatura ambiente, mayor va a ser la tasa de transferencia de calor. En la primera estamos hablando de 8 joules sobre segundo y en la segunda de 16 joules sobre segundo. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa importante que les quiero decir eh, sobre esta diapositiva. Bueno, varias fases de uso común como flujo de calor, perdón, suma de calor, rechazo de calor, absorción de calor o eliminación de calor también, una ganancia de calor, pérdida de calor, almacenamiento de calor, generación de calor, calentamiento eléctrico, calentamiento mediante resistencias, calentamiento sobre fricción también puede ser, o calentamiento por gas, liberación de calor, calor específico, calor latente, calor de desechos, calor del cuerpo, calor por procesos y fuentes de calor no son congruentes con el estricto significado termodinámico de calor, ¿vale? Término cuyo uso se limita simplemente a la transferencia de energía térmica durante un proceso. Sin embargo, estas fases arraigadas en el vocabulario científico y personas comunes generalmente no producen malentendidos, ya que por lo común son interpretadas apropiadamente y no de manera liberal. Además, no existen alternativas aceptables para algunas de estas frases. Por ejemplo, se entiende que calor corporal significa el contenido de energía térmica de un cuerpo. De modo igual, flujo de calor se interpreta como la transferencia de energía térmica, no como el flujo de una sustancia similar a un líquido, ¿vale? Llamada calor. Aunque incorrecta, esta es la última interpretación, fue base de la teoría calorífica, la cual dio origen a la fase eh,
a la frase, perdón, de calor. Asimismo, la transferencia de calor hacia un sistema se conoce como adición de calor, mientras que el rechazo de calor es la transferencia hacia afuera. Quizá haya una razón termodinámica para que para cierta reacción en sustituir calor por energía térmica, y es que el primero requiere menos tiempo y esfuerzo que el segundo para decirlo, escribirlo y entenderlo. ¿De acuerdo? Ustedes están viendo la imagen, a ver, aquí, esta, que ustedes están observando. Y aquí la energía se reconoce como transferencia de calor solo cuando cruzan las fronteras del sistema. ¿Vale? Por ejemplo, el de la papa horneada. ¿Vale? Tenemos aire alrededor y tenemos una energía de la papa, la que está generando, la energía térmica, que estamos hablando de 2 kilojoules. ¿Sale? Y el calor es energía en transición y se reconoce solo cuando cruza la frontera. Vamos a considerar otra vez la papa, ¿vale? La cual tiene energía que solo transfiere calor cruzando la cáscara de esta misma, que en este caso la vamos a llamar como frontera de la papa, ¿no? O frontera del sistema. Al llegar al aire, según se ilustra en la figura, una vez al exterior, el calor transferido se vuelve parte de la energía interna de estos. Así, en termodinámica, el calor significa simplemente transferencia de calor. Por eso se los estoy poniendo como ahí con negritas y subrayado. Transferencia de calor. ¿De acuerdo? Vamos a llegar a otro concepto que también es muy empleado en este tipo de, de, de transferencia de calor, y este tiene que ver en un proceso cuando no hay transferencia de calor. ¿Vale? A este proceso, cuando no hay transferencia de calor, lo vamos a llamar proceso adiabático. ¿Vale? El proceso adiabático es un proceso en el que no hay transferencia de calor. El término adiabático proviene de la palabra griega adiabatos, que significa no pasar. Y hay dos maneras en el que un proceso puede ser adiabático, perdón. El sistema está bien aislado, de modo que solo una cantidad significante de calor cruza la frontera. O bien, tanto el sistema como el exterior están en la misma temperatura y por lo tanto no hay una fuerza impulsora, una diferencia de temperatura para transferir calor. El ejemplo estaba en el que teníamos las latitas acá, ¿vale? Aquí como tenemos 25 grados centígrados a temperatura de la lata y 25 grados a temperatura del ambiente, puede llamarse un proceso adiabático, por la razón que dice aquí. Otra es cuando cerramos todo. Puede haber una diferencia, una diferente temperatura en el exterior, pero dentro de mi sistema, de tal modo que está tan aislado, no existe transferencia de calor. ¿Sale? Lo que pasa en los termos al vacío. ¿De acuerdo? Como forma parte de la energía, a ver, bueno, aquí me quedé, aquí dice diferencias de temperatura para alcanzar el calor. Y hay que distinguir un proceso adiabático y un isotérmico, ¿vale? Aunque no hay transferencia de calor durante un proceso adiabático, otros medios como el trabajo pueden cambiar el contenido de la energía y en consecuencia la temperatura de un sistema. Como forma de energía, el calor tiene unidades de energía. La más común es el kilojoules o BTU.
La cantidad de calor transferida durante un proceso entre dos estados, el primero y el segundo, se denota mediante Q 12 o solamente Q. Y la transferencia de calor de un sistema por una unidad de masa se denota con la letra Q minúscula y se determina a través de eh, unidad de masa va a ser igual a el proceso entre dos, o más bien, el proceso entre dos estados, el primero y el segundo, dividido entre la masa. ¿De acuerdo? En ocasiones es debate conocer una tasa de transferencia de calor. ¿Vale? Es decir, la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo. Y aquí, en el lugar del calor total transferido durante cierto intervalo de tiempo. La tasa de transferencia de calor se expresa con Q y un puntito, ¿vale? Donde el punto significa la derivada con respecto al tiempo o por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? La tasa de transferencia de calor, Q, tiene unidades de kilojoule sobre segundo y es equivalente a kilowatt. Cuando, eh, cuando esta unidad varía con el tiempo y la cantidad de transferencia de calor durante un proceso se determina integrando sobre el intervalo de tiempo de procesos. Por ejemplo, Q va a ser igual a la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de Q por la diferencial del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí vemos el ejemplo en la imagen, entre Q con el puntito y solamente Q. ¿De acuerdo? Bueno, Q minúscula. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo del proceso adiabático para que nos quede más claro de lo que estamos hablando. Ahorita, bueno, lo vamos a ver y seguimos continuando. ¿De acuerdo? Hola, somos el equipo número 1 del quinto de programación AMBI y vamos a demostrar los experimentos que nos tocaron. En este caso vamos a comenzar con el proceso adiabático. ¿Qué es el proceso adiabático? Es el proceso termodinámico en el cual no hay un intercambio de calor con el exterior, es decir, permanece constante. Por lo tanto, en la ecuación, que por aquí la tiene que estar apareciendo en este momento, la ecuación va a ser igual a cero lo que es el calor. Entonces la energía interna va a ser igual al trabajo. Este proceso adiabático se utiliza para comprobar la primera ley de la termodinámica, la cual dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y esto lo vamos a poder ver con este experimento. Vamos a tener nuestra vela que la vamos a meter en el recipiente con agua y vamos a taparla con el vaso. Lo que va a ocasionar es que el oxígeno que hay dentro del vaso se va a consumir por el fuego, terminando lo que es el calor. El calor va a ser igual a cero y la energía interna se va a transformar en presión y va a hacer que el agua aumente. Vamos a poder ver cómo va a ir aumentando el agua poco a poco en el vaso. Esto comprobaría pues lo que es el proceso adiabático y lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a colocar pues la vela en el recipiente y vamos a taparlo y quitar el oxígeno. Esperamos un momento a que la vela se vaya apagando poco a poco y el agua va a ir subiendo. ¿Sí se ve? Ok, y el agua va a ir subiendo. Entonces toda la energía interna que había aquí hizo que el agua subiera debido a la presión. En este momento aquí no hay calor, la energía interna es igual al trabajo producido, o el trabajo que se produce en este caso. Ahora pues simplemente pueden ver que el agua está arriba, el volumen del agua no cambió, simplemente aumentó lo que es la presión. Y podemos verlo. Ahora si lo intentamos quitar, que hasta cuesta un poco de trabajo, va subiendo el agua, va a estar flotando. Y con esto se comprueba lo que es el proceso adiabático. Bueno, pues ahí lo tienen.
La verdad es que este, está muy interesante este ejercicio. Si ustedes lo están viendo, lo hicieron alumnos como de su edad y están demostrando el proceso adiabático, ¿vale? Les soy sinceros, ingenieros, no me interesa que me desarrollen, ¿no? Aunque ya lo pudieran hacer ahorita. Ahorita estamos viendo los conceptos nada más, ¿vale? Estamos viendo solo conceptos, no me interesa que me desarrollen las fórmulas, ni la integral, ni nada de eso. En estos casos de estudio no está programado el determinar cuál es la transferencia de calor entre un cuerpo y otro. Simplemente comprobar si existe transferencia y si está afectando a mi sistema, ¿vale? Muy bien, ¿sale? Me van a investigar, ahorita tienen que hacer el resumen de la clase para que yo les pueda poner la asistencia y me van a investigar sobre los sistemas sobre los antecedentes históricos del calor, ¿vale? Punto número uno. Y también de tarea me van a investigar sobre si existe un proceso adiabático en el automóvil, en el sistema del automóvil. ¿Ok? Si existe, por favor, me ponen un ejemplo o los ejemplos que puedan encontrar. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienen que investigar ustedes de tarea para la próxima clase. Si tienen alguna duda o sugerencia, me pueden mandar un mensajito. ¿De acuerdo? Que estén muy bien y no echen en saco roto a lo que ayer les solicité. ¿Vale? Todas las tareas y todas las participaciones tienen una tolerancia de entrega. Si no se entrega en esa tolerancia, no van a tener asistencia. Y acuérdense que la asistencia corresponde al 80% de su calificación. Entonces, si no, perdón, al 80%. Si no tienen el 80% de las asistencias, no van a poder presentar examen. Y con eso están más que fritos. Entonces, hagan todas las actividades, porque todas las actividades, principalmente de participación, se las cuento como asistencia. Si yo no veo respuesta favorable, van a tener calificaciones negativas, por no decir que van a reprobar. ¿De acuerdo? Que estén muy bien y estoy para servirles. Adiós.